¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de su canal Latidos de Simio, un espacio literario donde reseñamos, comentamos e intentamos hacer análisis un poco más profundos sobre ciertos libros que que hemos disfrutado y hemos sentido que ha dejado su lectura, pues bueno, varias, ya sea interpretaciones, emociones, conocimiento, imaginación y bueno, todas esas cosas que los libros nos transmiten. Y bueno, ya para comenzar, eh, como siempre les digo, estos largos minutos donde vamos a hablar de literatura en este caso, bueno, te doy la más cordial bienvenida y ya vamos a comenzar. Traigo aquí unos libros de quien es probablemente mi escritor favorito, el escritor que más leo, el que más admiro, el que recurrentemente pues vuelvo a sus libros después de haberlos leído. Y bueno, y también hay una cuestión aquí sobre la obra que se ha publicado sobre la obra de este autor, es decir, los múltiples estudios que han salido a lo largo de las décadas sobre la obra y figura y el pensamiento de Jorge Luis Borges. Bueno, no voy a hacer ningún tipo de apunte muy biográfico porque bueno, ya es bastante conocido, nacido en 1899 y fallecido en 1986, este genio de las letras argentinas, latinoamericanas, en lengua española, como ustedes quieran llamarle. Y bueno, a muchos les puede gustar, a otros no. También es una cuestión de gustos. Los saludo desde Chiapas, desde estas calurosas tierras al sur de México. Y bueno, voy a empezar con una anécdota, obviamente bastante personal, que cuando estaba en la universidad ya a punto de salir, pues había decidido escribir mi tesis sobre Borges, sobre la obra de Borges, sobre la cábala, ¿no? Porque bueno, al haber crecido en una familia con la cuestión de la religión judía, bueno, dije sería un buen tema, perdón, un buen tema para abordar ese aspecto de la obra de Borges, porque recordemos que tiene una conferencia específica y dedicada a la cábala en ese libro llamado Siete Noches. Y bueno, sin embargo, por cuestiones, en este caso tal vez un poco ajenas a mí, pero también al final fue decisión mía, bueno, un profesor me dijo, y no voy a olvidar estas palabras que me quedaron como una especie de cuenta pendiente y cicatriz interior. Él me dijo que cada año salían 1000 obras acerca de la obra de Borges, ¿no? Es decir, ¿y para qué una más si siempre, constantemente se analizaba la obra de Borges? Y bueno, eso fue como una especie de circunstancia que me llevó a desistir, pero bueno, creo que quedó pendiente eso muy personal, pero bueno, luego, con el tiempo me arrepentí porque bueno, al final debí decidir tener una cuestión más, más decisiva en esta cuestión. Pero bueno, y bueno, y a este respecto viene la pregunta obligada sobre cuánto sobre la vida, obra y pensamiento de Borges se ha publicado. ¿Cuántos libros? No los conozco todos, pero me imagino que han sido muchísimos los cuales que se han publicado acerca de esos libros que analizan la obra de Borges, ya sea su poesía, sus ensayos, sus cuentos, su forma de pensar, incluso su propia oralidad, las entrevistas, lo que él decía, un escritor con mucho pensamiento, mucha imaginación, podríamos llamarlo incluso hasta erudito, pero que también es un escritor que a no todos les gusta, ¿no? Algunos lo pueden denostar, otros es un escritor que muchas veces su literatura tiende a la complejidad, esas cuestiones del laberinto, del doble, eh, la traducción, por cierto, de esto vamos a hablar un poco, sobre la traducción, sobre cuestiones que tienen que ver con lo apócrifo, con lo inventado y muchas otras cuestiones. Y sabiendo esto, sin embargo, quiero presentarles 3 libros en específico que para mí valen la pena. Ojo, aclaro, han de ser muchísimos más, pero esto tengo algunos de varios, bueno, no muchos, pero sí tengo algunos que hablan sobre Borges. De dos de estos que voy a presentar ya hice una reseña mucho más amplia al respecto, y sobre el último es la primera ocasión que voy a hablar. Y bueno, creo que estas lecturas han sido bastante enriquecedoras y de aprendizaje sobre la obra del escritor argentino. Como les digo, aclaro,
seguramente hay muchos más y bueno, si alguien dice es que te falta este, posiblemente sí, pero bueno, si lo consigo, bueno, ya lo iremos leyendo. Y bueno, el primero del que voy a hablar es este, que les digo ya está reseñado, se llama El otro Borges, el primer Borges. Este libro es del autor Rafael Olea Franco, que está publicado por el Fondo de Cultura Económica y en la primera edición, su primera edición es de 1993 y tengo esta primera edición del Fondo de Cultura de México que es del 2023. Es decir, se llama El otro Borges, el primer Borges, como les digo, editado por el Fondo de Cultura Económica y también Tierra Firme. En este libro, como su nombre lo indica, eh, habla de ese Borges inicial, de ese Borges previo, digamos, a la celebridad, al, a la, al Borges personaje en el que se convirtió. Como ustedes saben, Borges es multicitado, ¿no? Borges es analizado, les decía, su pensamiento, aparte de su obra. Y bueno, en esta obra, el autor Rafael Olea Franco hace un recorrido de esos primeros años de Borges, no tanto en el aspecto autobiográfico, sino de obra, sus primeras obras publicadas. Recordemos que Borges publicó libros de poesía, Fervor de Buenos Aires, Cuaderno San Martín, que fueron sus primeras obras, con un tono un poco más clásico, menos experimental, menos arriesgado, si se quiere decir, si se quiere ver de alguna manera, y donde resalta mucho el tono argentino, ¿no? Con aquel libro de ensayos llamado El idioma de los argentinos. Y obviamente eso es lo que el autor va analizando sobre el primer Borges, el Borges que todavía no era ese personaje célebre. Bueno, entonces les presento el otro Borges, el primer Borges. La reseña mucho más completa también está aquí en el canal. Muy buen libro, por cierto. El siguiente es otro libro que ya también reseñé, que por cierto es una reseña, un comentario que de los más extendidos que tengo aquí en el canal, porque es un libro que te dice muchas cosas sobre Borges, que analiza a profundidad, eh, que uno va encontrando cosas que tal vez no había visto uno como lector. Uno entiende que Borges es complejo, el laberinto, lo apócrifo, como mencioné anteriormente, pero aquí este autor, que es Alan Pauls, en el factor Borges, analiza otras cuestiones bastante interesantes. Por cierto, esta edición es de Literatura Random House y salió en el, permítame tantito, 2022. Este autor, por cierto, el que lo escribió también es argentino, Alan Pauls, es crítico, escritor y periodista. ¿Qué nos vamos a encontrar acá? Muy brevemente les digo, por ejemplo, vamos a hablar, más bien va a hablar de ese también primer Borges, ¿no? De Evaristo Carriego, habla también aquí sobre los duelos, el pudor en la narrativa, en ese sentido, eh, sobre la inferencia. Hace un análisis aquí Alan Pauls sobre la inferencia en Borges, es decir, no contarlo todo, sino más bien sugerir para que el propio lector haga sus propias conclusiones, conjeturas y analice esa misma lectura, bueno, nos lleve a encontrar múltiples lecturas, ya sea en este caso de los relatos borgianos. Y bueno, también habla aquí, por ejemplo, del sueño del padre, que el padre Jorge Borges era escritor también, ¿no? Era psicólogo, pero también escritor, que dejó ese famoso libro, bueno, no sé si famoso, pero conocido la novela que se llamaba El Caudillo, y que en otro libro, y que también se menciona aquí, que el padre de Borges quería que su hijo reescribiera esa novela. Por supuesto, Borges no lo hizo, sin embargo, también fue una influencia bastante notable, sobre todo las cuestiones de los duelos a cuchillo, sobre la argentinidad, incluso la filosofía que se ve en esa novela El Caudillo del propio padre de Borges. Obviamente aquí desfilan también la figura de la madre. Aquí analiza la cuestión del Borges más popular, habla de Macedonio, habla de muchas otras cuestiones que tengo ese video mucho más amplio, ¿no? Pero que también es importante y también le puede interesar a cualquier
lector de Borges. Por cierto, esta edición es una edición, por ejemplo, que ya les decía en el primer video, lo veo, lo aclaro más, que es una edición que viene aquí el ensayo, pero viene con estas acotaciones dentro de la página, que son aclaraciones como subtemas desarrollados de algunos tópicos o términos que Alan Pauls va mencionando en el ensayo. Un libro bastante interesante, muy completo, muy actual sobre la obra de Borges, y también un tanto que rescata también muchos aspectos autobiográficos. El factor Borges de Alan Pauls, de Literatura Random House. Interesantísimo este libro, me encantó. Y el último que voy a reseñar sobre la obra de Borges es de un autor peruano, un académico peruano. Permítame tantito, voy a tomar agua. Es de un autor, un académico peruano que tristemente, por cierto, acaba de fallecer este año, llamado Efraín Cristal, me imagino que es Cristal, que publicó este libro que se llama Querencias, Guerra, Traducción y Filosofía en Jorge Luis Borges. Este libro está editado por el Fondo de Cultura Económica y salió publicado, permítame tantito, la primera edición es de Perú en el 2022. Y bueno, esta edición que es del 2020, por cierto, justamente del 2022, es una edición peruana del Fondo de Cultura Económica que se publicó en Perú. Este libro que se llama Querencias, Guerra, Traducción y Filosofía en Jorge Luis Borges, que obviamente como su título le indica, pues rescata y analiza esos tres aspectos muy importantes en la obra de Borges, y vamos a ir por partes, porque por ejemplo la guerra, tal parece que no importara tanto en la obra de Borges, es un tema sustancial. ¿Por qué? Porque aquí nos dice el propio Efraín Cristal y muchas de sus biografías de Borges, que él vivió en Europa durante la Primera Guerra Mundial. Él fue a Ginebra, como ustedes recordarán, para que su padre se tratara de esa enfermedad de los ojos, ¿no? Que paulatinamente lo fue dejando ciego, y que también Borges padeció lo mismo, porque también quedó inmerso en esa ceguera paulatina. Bueno, él vivió, digamos, un exilio en Ginebra mientras se desarrollaba la Primera Guerra Mundial. Luego se fue a España, y cuando regresa a Argentina, bueno, retoma ese tema en muchos de sus escritos, de sus poemas, de sus relatos, de sus propios ensayos. ¿Por qué? Porque Borges habla mucho del aspecto bélico dentro de su propia familia, ¿no? Y que él mismo dice que tiene la desgracia de no ser un hombre valiente, sino ser un hombre de letras, y que por eso mismo retoma la historia familiar y la convierte en literatura. Esos aspectos también se resaltan cuando analiza Efraín Cristal el asunto de la guerra en la obra de Borges. Muy interesante, por cierto. Y también, por ejemplo, no olvidemos las historias donde habla de los cuchilleros, de la violencia que se manifestaba en aquellos años en el Cono Sur. Otro tema también es la traducción, ¿no? Como ustedes saben, Borges, de familia inglesa, ¿no? Dicen que el primer idioma que aprendió a hablar fue el inglés, porque su abuela Fanny Aslam era inglesa. Pues bueno, un acercamiento muy profundo al idioma anglosajón. Incluso antes de los 10 años, él tradujo El Príncipe Feliz de Oscar Wilde, ¿no? Pero firmó como Jorge Borges, y en un periódico argentino, y mucha gente entendió, o más bien sí entendió que tal vez se trataba de una traducción del padre, y no, era una traducción del Borges niño. Imagínense, a los 10 años o antes de los 10 años ya haciendo una traducción del Príncipe Feliz, y que a partir de ahí Borges, pues bueno, se convirtió en traductor. Incluso aquí nos dice que en una carta a un amigo suyo, Ulises Petit de Murat, que es un cineasta también, que él decía que cuando iba a hacer una presentación Borges en sus conferencias, él quería que dijeran que sí era escritor, editor, pero también traductor, ¿no? Porque era un aspecto muy importante dentro de su, digamos, personalidad literaria, ¿no? Dentro de su palmarés, que él era traductor de Kafka, traductor de Virginia Woolf, entre otros. Y bueno,
¿Y qué dice Borges acerca de la traducción? Bueno, uno de esos aspectos es que al traducir, recordemos que una de las que se decía en italiano que de la traducción podría ser una traición. Borges decía que algunas traducciones eran mucho mejor que las originales. ¿Por qué? Porque en la traducción hay una reinvención o reinterpretación o recreación más bien del texto original. Y que también hay dos tipos de traducción: la traducción literal, donde no se omiten los detalles, y la traducción interpretativa, donde se recrea el texto original e incluso se mejora, ¿no? Entonces, un aspecto muy importante, y no olvidemos que en muchos de sus cuentos, pues Borges inventa traductores, inventa traducciones, y a partir de ahí, nos dice el propio Efraín Cristal, el destino de los personajes cambia de acuerdo a la traducción de ciertos libros que ha leído, ¿no? Entonces, muy, muy interesante este aspecto, fascinante, obviamente muy literario, ¿no? Pero que influenció mucho en la vida y obra de Borges. Y el otro tema, que es la filosofía, ¿no? También aspecto muy importante en toda la obra de Borges, en sus poemas. Por ejemplo, tiene poemas a Baruch de Spinoza, tiene poemas donde menciona a Schopenhauer, a Nietzsche, y muchos otros más. ¿Cómo se llama? El río, ahorita se me fue el nombre de ese filósofo. Entonces, la filosofía también está muy presente en la obra de Borges. Muchos temas de sus relatos, por ejemplo, Tronus Var Orbis Tertius, donde a partir de una filosofía se crea se crea otro planeta, o se quiere transformar la concepción del planeta por medio de una nueva filosofía. Y nos dice Efraín Cristal que Borges utilizaba las ideas filosóficas, o utilizaba esas máximas o esos libros donde se planteaban las diferentes ideas filosóficas, para a partir de ahí crear ficción y crear una historia a partir de esa idea filosófica. Y entonces este libro es muy interesante, fascinante, disfrutable. Es un texto que no es pesado, se lee con mucha fluidez, y entonces uno va entendiendo y va comprendiendo muchos más aspectos de la obra de Borges. Y bueno, estos tres libros que quería mencionarles el día de hoy, entonces: Efraín Cristal, Guerra, Traducción y Filosofía, en Jorge Luis Borges, del Fondo de Cultura Económica; El Factor Borges, de Alan Pauls, también otro libro fascinante; y el Borges tal vez menos conocido, y en una de esas el menos apreciado, el otro Borges, el primer Borges, el Borges menos célebre. Y bueno, y hablando de Borges, eh, esta es una edición que encontré, es una edición del Colegio de México sobre creo que ya lo había mostrado alguna otra ocasión. Es una edición crítica y facsimilar del cuento El Aleph o El Aleph de Jorge Luis Borges, editado y publicado por el Colegio de México, que tiene la particularidad que tiene, por ejemplo, una edición, digamos que la edición facsimilar, que es esta, que es con las imágenes del texto original del Aleph. Aquí está el puño y letra de Borges, ¿no? Si eres borgiano, esto te va a encantar, ¿no? Esta letra minúscula y casi muy difícil de ver. Aquí se pueden ver los diferentes tachoneos y correcciones de Borges. Esa es la edición facsimilar, y viene el Aleph en una edición crítica y anotada. Y bueno, como estamos hablando de la obra de Borges, obviamente esta edición, eh, pues vienen las lecturas acerca de la obra de Borges. Y por ejemplo, aquí escribe sobre el Aleph y sobre la obra de Borges, escribe Emil Rodríguez Monegal, Roberto Paoli, perdón, viene Maurice Blanchot. Por ahí tengo un libro sobre poesía de Maurice Blanchot, que posiblemente luego enseñe, Saúl Sosnovsky, ¿no? Que hablan sobre la obra de Borges. Y también, otra particularidad, pues es una joyita para mí, pues habla Jorge Luis Borges sobre su obra, sobre su cuento El Aleph o El Aleph, ¿no? El mismo Borges habla sobre el cuento El Aleph, y también habla sobre su propia prosa, ¿no? Entonces, esta edición, si la ven por ahí, no sé si todavía se puede conseguir,
el Aleph o el Aleph, edición crítica del Colegio de México. Por cierto, está publicado en el... Hay una primera edición del 2001 y yo tengo esta segunda edición del 2008. Y bueno, estos son los libros que quería enseñar acerca de la obra de Jorge Luis Borges. Y bueno, cuando eres borgiano y ves algo de Borges, y bueno, si está a tu alcance, y no, porque obviamente no sobra el dinero, si está a tu alcance, pues bueno, uno trata de adquirirlo, de conseguirlo, de tenerlo cerca para conocer más a profundidad, que no se puede saber todo, porque obviamente ni me creo especialista, pero uno va conociendo mucho más de la obra de este escritor tan fascinante, que encanta a muchos y que a otros espanta incluso, porque Borges sí tiene una escritura a veces compleja, difícil, muy erudita, pero hay unos textos que uno va leyendo con mucha más fluidez, y al tener estos tipos de libros donde te aclaran y te enseñan, y te invitan a ser más crítico con la propia obra de Borges, porque para mí y para muchos borgianos, pues Jorge Luis Borges es un autor fascinante, complejo, pero también inagotable, porque lo lees línea por línea, vas diseccionando cómo va escribiendo, qué va diciendo, qué va aportando, sus ideas. Y bueno, entonces aquí estos son los libros que quería presentar sobre el maestro Jorge Luis Borges, y si consiguen esto, si lo ven por ahí, cómprenselo. Imagínense tener esta edición muy bonita sobre el Aleph de Borges y tener este borrador, aunque sea en fotografía, del tal vez uno de los cuentos más famosos del escritor argentino. Y bueno, este fue el video del día de hoy sobre el maestro Borges. Siempre lo estoy releyendo, y al releerlo, digamos que lo rehablo. Es decir, siempre uno, cuando lee a Borges, siempre tiene en la mente la obra borgiana. Es algo muy, ¿cómo se puede decir? Que te envuelve, ¿no? Y que te obsesiona en muchos sentidos, pues lo que ha legado este gran escritor argentino. Como les digo, es cuestión de gustos, cuestión de criterios, te puede gustar o no te puede gustar, incluso hasta mi propia playerita de Jorge Luis Borges me mandé a hacer. Y bueno, gracias por el video, compártelo, dale like para que el algoritmo ayude a que llegue a más lectores, suscríbete. Y bueno, aquí estamos, tenemos 2 vlogs, tenemos el otro canal, Rocker Simio, que ya trataré de subir más. Cada domingo en el periódico Cuarto Poder publicamos una reseña donde resalto el aspecto criminal, policíaco y a veces un tanto sangriento criminal sobre algunos relatos o sobre algunos libros, en general. Y bueno, gracias por el video y nos vemos en un siguiente episodio de tu canal, Latidos de Simio. Gracias y gracias por la paciencia. Hasta la próxima. Adiós. Felices lecturas borgianas.